En el pensamiento libre tenemos un invitado abogado, joven, con mucha experiencia que él nos contará ahorita, y es también dar la oportunidad a gente talentosa que está construyendo país y ciudad. De manera que, bienvenido Juan David García Vidal. Muchas gracias, Antonio, es un gusto y un placer para mí estar con ustedes. Juan, usted se ha especializado también fuera de estudiar la carrera aquí en la Pontificia Bolivariana, se ha especializado en otras partes. Cuéntenos un poquito de esa experiencia. Sí, además de ser abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, después hice una maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad Externado de Colombia, en convenio con la Universidad de Columbia en Nueva York y la Universidad Sciences Po de París. Luego, hace poco, regresé de Washington, donde estaba trabajando en el Banco Mundial, y un poco antes hice la maestría en Derecho Económico y Negocios Internacionales en la Universidad de Georgetown. Y esto pues me parece una de las experiencias más importantes de mi vida, que no es muy larga. Pero es importante lo que está haciendo. Hay un tema que lo ha desarrollado en la cátedra en la Universidad de AFID y en sus conferencias, es el tema que me parece vital hoy en Colombia, hablar de los países exitosos y lo que puede estar ocurriendo con Colombia. De manera que hablemos un poquito de eso. Exactamente, sí. Cuando estaba estudiando en los Estados Unidos me impactó mucho por qué un país como ese, que tiene una existencia relativamente corta, parecida a la de Colombia, de 200 años, tiene un desarrollo tan desmesurado respecto a nuestras repúblicas latinoamericanas. Y allá en Georgetown tuve un curso muy interesante que se llama Fundamentos del Derecho Estadounidense, del cual después fui profesor asistente allá, y descubrí que las claves estaban principalmente en su vida familiar, que para ellos es súper importante, de los padres fundadores, en textos fundamentales como la Declaración de Independencia y la Constitución, que son sobrias y breves y muy bien orientadas, en la defensa de la tradición, en la defensa y el respeto por la libertad individual, el pensamiento libre precisamente, y un gran énfasis en la laboriosidad. Entonces, empecé a notar que esto podía tener enormes implicaciones en países como los nuestros, que podrían empezar a tomar esas lecciones. También después, allá en Estados Unidos, cuando trabajé en el Banco Mundial, tuve la oportunidad de hacerlo en el Doing Business. Es el índice que mide la facilidad para hacer negocios en todo el mundo. Colombia ha bajado recientemente unos cuantos puestos. Es un país relativamente fácil, no es el más fácil. Ahí se miden aspectos como el tiempo que se necesita para establecer una empresa, para pagar impuestos, o sea, qué tanto impacto tiene esto en los negocios. Y encontré que los países que tienen más facilidad para hacer negocios, como Singapur, como Nueva Zelanda, economías como las de Hong Kong, países también como Australia, Canadá, prosperaban mucho más, y también lograron en corto tiempo dar el salto de una situación relativamente pobre, que es la condición natural del ser humano, a la prosperidad, el éxito, que no solamente se debe medir en términos puramente económicos, de Producto Interno Bruto, sino también en términos de calidad de vida más extensa, de bien común, de relaciones solidarias, por ejemplo, la implicación cívica de la comunidad. Todo esto encontré que ahí podríamos traer esas lecciones para empezarlas a explicar en Colombia, a ver otros que habían hecho, manteniendo nuestra idiosincrasia y nuestras características, y entonces decidí empezar a hacerlo a través de conferencias que yo ya venía dictando en la Academia Yurupari aquí en Medellín hace varios años, y ahora lo estoy haciendo en el Museo del Castillo. Allá tengo unas conferencias y también lo he dado en otros lugares, estableciendo cuáles fueron esas claves que han permitido a los países dar ese salto. Y he encontrado pues una gran receptividad, especialmente ahora que estamos en un periodo electoral, porque ahí hay prácticamente un programa de gobierno, una agenda de reformas que podríamos tomar de otras latitudes y también de América Latina. Antes de dejarlo desarrollar todo ese tema, yo sí quisiera preguntarle
tiene incidencia grande el tema de la disciplina social. La disciplina es fundamental. Un ejemplo de esto es Japón. La disciplina es la consecuencia de tres prácticas o de tres costumbres, que es la organización, la puntualidad y la limpieza. De esos tres elementos, de esas tres costumbres, surge la disciplina, que es propia de las culturas de los países exitosos. Disciplina para el trabajo, disciplina para relacionarse con la familia, disciplina para los negocios y para el estudio, es fundamental. Entonces ahí hay mucho de dónde aprender. Bueno, la riqueza del país, digamos la riqueza natural, ¿también tiene incidencia o vemos casos de países que no tienen tanta riqueza natural y son exitosos? Miren, hay un punto fundamental. Digamos que ustedes ven, por ejemplo, África. África es la región del mundo con más riquezas naturales y también el caso de latinoamericano. Y no es sino que vean, por ejemplo, el caso de Venezuela. Es supremamente rico en recursos naturales y sin embargo tiene una sociedad pobre o en un proceso pues de miseria pues terrible. Entonces, sí, por ejemplo Japón o Corea del Sur son países muy prósperos pero sin recursos naturales, o Taiwán o Singapur, no tienen ni petróleo ni tienen, por ejemplo en Japón apenas el 20% del territorio es cultivable y habitable. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la razón por la que estos países sin recursos naturales logran ser tan prósperos y dar tan buena calidad de vida a sus poblaciones? Y la respuesta es que la clave está en el capital humano, en la formación de la personalidad, en la educación y la productividad. Juan, vamos a un corte comercial y seguimos con este tema importante para Colombia. Perfecto. Juan, ¿qué evidencia que un país sea exitoso? La palabra éxito viene del latín exitus, que significa salida o salida feliz. Entonces sería que un país exitoso es aquellas comunidades que han logrado abandonar una situación insatisfactoria, que es la natural del ser humano. Toda la historia nosotros hemos vivido o nuestros antepasados vivieron en circunstancias muy precarias. La vida era corta, era mísera, casi todo el tiempo lo dedicaban los antepasados a buscar alimentos, refugio, y han logrado salir de esa condición hasta tener actualmente niveles de bienestar enormes. Por ejemplo, mira este dato, en el año 1800, cuando empezaba la revolución industrial, el 92% de la humanidad vivía más o menos con menos de $2 al día. Hoy apenas es el 10% de la humanidad. Sigue siendo mucha gente porque ya ha crecido la población, pero ese salto se ha debido a las reformas de la revolución industrial y a la extensión de la industria por el mundo. Entonces sí, el éxito es general de la humanidad, pero sobre todo los países que han logrado salir de esa situación, de esa condición. Y hay un punto interesante en ese aspecto. Podríamos definir como el éxito de un país como el bien común, que lo desarrolla muy bien la doctrina social de la Iglesia y hay varios autores que han profundizado al respecto. Y podríamos, Juan, sí. ¿qué es el bien común entonces? Entonces el bien común es la suma de bienestar individual de las personas y que van más allá de lo material, relacionándose con un equilibrio en las relaciones interpersonales, una mayor armonía en las relaciones entre empleados y empleadores, ese ambiente de cordialidad cívica que por supuesto tiene unas bases materiales, pero que van más allá. Hay un libro que yo creo que puede explicar muy bien ese aspecto de la mejora de la humanidad, que es Progreso, del economista sueco Johan Norberg, que acaba de publicarlo.
Pero voy a no a debatirlo, porque eso es, sino tratando de precisar para que la teleaudiencia nos entienda. Es que ese bienestar puede tenerse en comunidades pobres, porque hay otro tipo de bienestar, que es el bienestar de familiar, lo que tú hablabas ahora, el bienestar de recreación en esos pequeños poblados, pero no los hace exitosos. Pues tiene que haber otra diferencia más grande. Sí, digamos que es una sumatoria. Esos aspectos son importantes. Por ejemplo, uno mira el caso de Bangladesh, que es un país con muchas carencias materiales, pero que los índices, por ejemplo, de felicidad o de satisfacción son muy altos. Entonces sí es necesario, por ejemplo, ese aspecto espiritual, esa relación cívica, esas relaciones de afecto filial, el afecto familiar es fundamental, pero también con unas bases materiales, porque cuando hay carencias de lo básico, las personas no tienen tiempo para pensar o para desarrollar sus otras dimensiones adecuadamente. Entonces ese tema no necesariamente está ligado con que digan hoy que Colombia es un país feliz, ¿cierto? Porque es un No contrasentido, ¿no? exactamente, exactamente. Y es un contrasentido porque las características nuestras hoy no son propicias como para un Estado exitoso. No, todavía no, estamos en ese camino y ese es el trabajo que nos corresponde eh, profundizar a todos los colombianos, pero hay un aspecto que muchas personas de pronto no tienen en cuenta, dicen eso es propio de otras culturas y nosotros estamos impedidos para ser un país exitoso. Pues hemos visto sociedades que eran muy pobres, los tigres asiáticos, hasta hace relativamente poco. Por ejemplo, Corea, después de la guerra del 50 al 53, era una cuarta parte de la economía colombiana, Corea del Sur. Y hoy Colombia es una cuarta parte de la economía coreana. Entonces algo está pasando ahí. Chile. Chile es un país que ha progresado mucho y es de nuestra cultura latinoamericana, pasando de niveles de tener 50% de pobreza hace 30, 40 años hasta niveles de 7 o 6% de pobreza en la actualidad. Ese es un avance enorme y tenemos que mirar qué fue lo que ellos hicieron para tratar de replicarlo de acuerdo con nuestras características. Ese es un país que desde la época de la dictadura de Pinochet inclusive ha venido superándose en sus niveles de mejoramiento de las condiciones de vida, inclusive con gobiernos de derecha y con gobiernos socialistas. Esa es una de las características. Los países exitosos suelen tener mucha estabilidad y no importa el color político del gobierno. Por ejemplo, las grandes reformas del desarrollo reciente en los índices más importantes, por ejemplo, de prosperidad global, del Legatum, por ejemplo, que es un índice muy interesante, aparece Nueva Zelanda como el país más próspero del mundo. Las reformas de Nueva Zelanda las hizo un político socialdemócrata de centroizquierda, pero las mantuvieron los gobiernos conservadores, por ejemplo, el actual de Bill English. Entonces, eso lo ve uno replicado en otras partes. Hay un acuerdo sobre lo fundamental, como diría Álvaro Gómez. Eso es un ejemplo también para Colombia importantísimo, Sí. porque no podemos estar al vaivén de los acontecimientos políticos y a los cambios de políticas cada 4 u 8 años. Ya afortunadamente no hay reelección, entonces será cada 4 años. Para efectos de cambios nos desestabilizaría mucho. Es un buen ejemplo, ¿no? Sí, muy buen ejemplo y ahí hay un punto fundamental, el aspecto institucional. La institucionalidad es clave para que haya un buen desarrollo de la economía, unas buenas condiciones jurídicas para los inversionistas extranjeros, que son los que al fin y al cabo van a traer el capital que va a generar empleo y que va a mejorar la capacidad de ahorro también de los colombianos y a generar desarrollo y bienestar. Entonces, ahí hay muy buenos puntos que, o sea, no significa esto que los países exitosos sean perfectos, tienen también sus defectos, o sea, sociedades perfectas no han existido ni existirán, pero sí sociedades mejores, unas que otras, entonces podemos tomar de unas y otras los aspectos que ellos les han servido. La institucionalidad es fundamental y en Colombia tenemos una carencia de institucionalidad hoy. Sí. La rama judicial no funciona. Es precario la acción legislativa y el Ejecutivo está enfrascado en otros temas. Ese panorama no es bueno. No, para nada.
Una sociedad sin justicia seria, sin una administración de justicia que resuelva los conflictos, no tiene muy buen futuro, y no sería una sociedad exitosa. Fundamentalmente por este punto, porque cuando hay igualdad ante la ley, y la justicia no es para los de Ruana, sino que es para el poderoso y para el débil, hay un entorno de garantías, unas reglas del juego claras, que es lo que permite un avance fundamental en otras áreas. Esa inestabilidad nuestra impide que el país coja un cauce normal de desarrollo. Sí. Seguiremos hablando después de este corte comercial. Perfecto. Juan David, ¿cuáles son los 5 países más exitosos hoy en el mundo? Depende de la medida que utilicemos. Si analizamos desde, por ejemplo, el Índice de Desarrollo Humano que desarrolla las Naciones Unidas por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, podríamos ver que es una sumatoria, por ejemplo, de acceso a agua potable, baja mortalidad infantil, larga esperanza de vida, acceso al alcantarillado, bueno, una serie de factores. En ese sentido, y vemos algo interesante, que casi siempre se repiten quiénes son los países más exitosos. Entonces, está Nueva Zelanda, como decía, Australia, Canadá, Noruega, los países escandinavos, Finlandia, Suecia, Dinamarca, está más o menos en ese mismo nivel Suiza, vemos a Japón, frecuentemente también a Corea del Sur, Taiwán, Singapur, bueno, esos son fundamentalmente los que están a la delantera. ¿Estados Unidos cómo se ve hoy? Estados Unidos es un país pues, muy próspero, por ejemplo, en ingreso per cápita tiene más de $60.000, que ese es un punto que es un inicio para ver si un país es exitoso. Un país exitoso, pues, relativamente próspero, es a niveles de ingreso superiores a los $24.000, $25.000 de ingreso per cápita, ingreso por habitante. Colombia está todavía a 14.000, 15.000, Estados Unidos está en 60.000, y el ingreso per cápita es dividir el Producto Interno Bruto entre la población. Entonces, países poco poblados como Luxemburgo, por ejemplo, o Qatar, tienen un enorme ingreso per cápita porque tienen una alta productividad y ese sería, digamos, la manera como se empieza a medir la prosperidad y el éxito de los países. En América Latina, ¿cómo estamos nosotros? En América Latina no estamos tan mal ni tan bien, o sea, estamos como un poco del medio hacia arriba. El primero es Chile. El primero es Chile, es el país con mayor ingreso per cápita. Por esos niveles también encontramos países como Uruguay, está muy bien Panamá, relativamente pues comparado con países de Centroamérica, está más o menos bien ubicado Argentina, aunque Argentina es un país que llegó a ser el 7º país más rico del mundo y ahora está muy lejos. Pero es un caso interesante también verlos de países que eran prósperos, como Argentina o Venezuela, que era un país relativamente próspero, o Zimbabue, y que tuvieron un enorme retroceso. También de ahí se extraen lecciones aplicables a nuestros casos, para no seguir ese camino. Para no seguir el camino. Exactamente. Perú. Perú ha mejorado enormemente en los últimos años y está más o menos al nivel de Colombia. Somos muy parecidos en desarrollo. Pero está entrando como en una inestabilidad también política, ¿no? La renuncia del presidente Kuczynski. Pero eso también muestra que hay una institucionalidad que es capaz de poner hasta el hombre más poderoso del país, al presidente, ante la justicia. Y eso es también un aspecto ejemplar ahí de Perú. El mismo caso del vicepresidente de Ecuador, ¿no? Exactamente. Entonces, son países donde la corrupción se nos va a matar, ¿no? Sí, la corrupción ese es otro índice también que se debe consultar, que es el índice de transparencia internacional, en el que Colombia está muy mal ubicado. Colombia y América Latina en general y Venezuela ni se diga. El índice de transparencia internacional mide todo eso, si hay que hacer sobornos para poder llegar a los negocios, etcétera.
¿Y cuál en general se ha visto que es un buen camino para reducir la corrupción? Porque eso está, digamos, que implícito cuando se tiene poder. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, o tiene esa tendencia, decía Lord Acton. Entonces, es reducir el poder de los políticos, que sí tengan sus responsabilidades, pero muy concretas, por lo tanto es más fácil de controlar. Entre otras cosas, hay muchas partes del mundo donde los congresistas, que es muy importante en cualquier sistema de gobierno, pues haya participación en la toma de decisiones y las leyes, en fin, tienen unas reducciones inmensas en el tema de salarial. Vale decir casi que prestan es un servicio público más que una remuneración, ¿no? Sí. Y eso también es un indicador, ¿o no? Sí, es supremamente importante porque es la manera en que se percibe al funcionario público. Si el funcionario público es un servidor de la sociedad, de los contribuyentes que estamos pagando sus salarios para que presten unos servicios básicos, empezando por la seguridad, la administración de justicia, y crear las condiciones para que el mercado opere libremente y de manera eficiente, garantizando unas libertades y unos derechos básicos, mientras que los países que no tienen esas características suelen ir por un camino muy complicado. ¿Quiénes tienen menos o cuáles son los menos corruptos, para hablar en términos... El país menos corrupto del mundo es Dinamarca. Y ahí muy cerca están países como Suiza, y hay uno muy interesante, que es interesante porque es un país muy libre en lo económico, pero relativamente represivo en lo político, cada vez menos, que es el caso de Singapur, con Lee Kuan Yew. Él tiene un libro, que Lee Kuan Yew es el fundador de esta ciudad-estado, y tiene un libro muy apropiado, se llama Del tercer mundo al primero, las lecciones de Singapur. Y este señor muestra, por ejemplo, que son implacables con la corrupción, administración de justicia fuerte, y allá hasta por sospechas de corrupción retiran a un funcionario. Y eso pues tiene un efecto disuasorio bastante fuerte. No es el caso nuestro en la Corte, que no hemos podido, que no ha pasado nada con este señor. ¿Ah? Con el señor Malo, entonces se dilatan los procesos, se aprovechan de los resquicios legales, y lo que tenemos es impunidad, que es lo peor para la corrupción. Genera una sensación de impunidad brutal. Exacto. Hombre, los tipos de sociedad pues es una cosa de locos, ¿no? Sí. Entre otras cosas, hay sociedades buenas, malas, y hay hasta sociedades secretas. También, sí. Ese tema de las sociedades secretas, ¿cómo lo ve usted? Es un asunto que he tocado en mis conferencias de geopolítica en el Castillo, en el Museo del Castillo, y que ha generado mucha controversia, porque gran parte de la geopolítica, es decir, de las relaciones internacionales, tienen que ver con los poderes ocultos, o los poderes que no están necesariamente secretos, pero son discretos, y que influyen enormemente en las decisiones de los gobiernos y de las empresas, o que desde el sector empresarial logran influir. Y ahí tenemos casos como la masonería, que es muy famosa, o tenemos casos como, por ejemplo, el Club Bohemio, o tenemos casos como los Rosacruces, o está una asociación de los empresarios más poderosos del mundo que se reúnen en secreto, y eso genera muchas suspicacias, que es el Club de Bilderberg, y así sucesivamente. Entonces hay teorías de conspiración. No hay que caer tampoco en la paranoia de que todo es fruto pues de las maquinaciones de poderes ocultos, pero sí de todas formas es una realidad que nos ha acompañado en la historia, y ellos han estado detrás, por ejemplo, de la independencia de Colombia. Bolívar, Santander eran masones de la logia Lautaro, y varios de los padres fundadores de los Estados Unidos, en la Revolución Francesa, en la Revolución Mexicana. Bueno, los encontramos muy activos en diferentes escenarios, porque las sociedades secretas... Los templarios eran masones. Los templarios tienen una relación, y la idea es, como son sociedades secretas, son más aptas para la conspiración. Juan David, hemos conversado delicioso. Sí.
le agradezco la presencia en el Pensamiento Libre. Muchas gracias, Antonio. Un placer.